¿Ven las ventanitas? ¿Se llega a ver? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Eso es fenestrado. Y esto que está fenestrado es lo que va dentro de la pleura. ¿Sí? Acá, esto que está acá. Después vieron que dice que tiene una conexión en I. ¿Sí? Esto es una conexión en I. Y este es el frasco bitubulado que yo les contaba ayer. Un frasco bitubulado que tiene dos entradas, dos varillas. Una varilla que llega hasta donde está el agua, ¿sí? Por eso se llama bajo sello de agua, y una que apenas sobresale del tapón. Y siempre el drenaje torácico... ¿Soy yo, profe, o corta todo? ¿Qué pasó? Soy yo, se le está cortando, porque No escucho bien. Ah, por ahí es tu internet. entonces es mi internet. Sí. Bien, entonces siempre debemos recordar, y lo recalco otra vez, que el drenaje siempre va bajo sello de agua. ¿Sí? Va a la varilla que llega al agua. Para que no se olvide. Después hablamos de cómo está colapsado el pulmón. Fíjense, este es un pulmón normal. Esto que se ve como puntitos grises, ¿sí? Es el espacio pleural. Y esto que se ve, esos puntitos grises, es cada una de las costillas. ¿Sí? Esto que ven acá es la clavícula. ¿Sí? Y miren, este pulmón, cómo está colapsado. Esto que se ve blanco es el aire. Ah, pensé que era el gris. No, el gris es el pulmón. Lo normal del pulmón. ¿Sí? Está todo eso lleno de aire. Entonces ahí hay que ponerle un drenaje para sacarlo. Y miren acá, el drenaje que viene al bajo sello de agua, cuando sale el aire burbujea, ¿ven? Y el aire se va por el otro drenaje. ¿Ah? Se va por el otro tubo. Es el ejemplo que hacía Marta el otro día. Sí, pero ahí se los mostré. Y hablamos también de cómo tienen que ser, que se le coloca una gasa, ¿se acuerdan? Entonces, sí, fíjense, acá está la gasa, es un triángulo, se doblan las puntas del triángulo, ¿ven? Y se coloca una cinta adhesiva. Esta es una de las curaciones que se puede hacer para el drenaje torácico. Fíjense en que el frasco siempre está por debajo, o de la línea media axilar, o de la cintura. ¿Sí? ¿Entiende? Claro. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Lo entienden ahora? Bien. Y nosotros hablamos de que tienen que hacer ejercicios para favorecer el anquilosamiento del brazo. Entonces el brazo va a distintos grados, 90, 180, ¿sí? 45, hacia adelante y hacia atrás. Esto lo tienen que hacer por lo menos varias veces por turno. Después hablamos también de la respiración, ¿se acuerdan? Con los labios fruncidos. Entonces, inhala en 2 tiempos por la nariz y exhala en 4 tiempos por la boca. ¿Sí? Siempre con los labios fruncidos. Bien, después... Profe, sí. Yo no había entendido la acción que teníamos que tomar nosotros como enfermeros cuando pasaba que, qué sé yo, se salía del lugar y teníamos que evitar que ingrese aire. Ajá. Ahora vamos a verlo. Ah, bueno, está bien. No dije nada. Ahí la vamos a ver. Bien. Y también dijimos que dentro de los cuidados era que enfermería tiene que anotar todo en la hoja de enfermería, ¿sí? El color, el aspecto de lo que drena, la cantidad, si burbujea y si fluctúa. ¿Cuál era la diferencia entre si burbujea o si fluctúa?
Que es cuando fluctúa era cuando subía y bajaba y bueno. Ajá, muy bien. Eso, entonces en el... a ver, acá. Vamos a Y la buscar. burbuja, bueno, hace En burbuja. esto, burbujea. fluctúa significa que uno le pide al paciente que inspire y esto se va a elevar. ¿Sí? Es como que toma el agua para él y sube. Eso es que fluctúa. ¿Eh? Y después las burbujas es el burbujeo. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones del drenaje de tórax, ¿sí? Las complicaciones puede ser que se produzca una lesión en el pulmón, en el corazón o en el esófago, ¿sí? Esto es durante la colocación. ¿Se acuerdan que esto algo lo habíamos visto? Porque dijimos que la pleura está pegada al pulmón. Entonces, si no tiene la habilidad suficiente, ese drenaje pasa y daña el pulmón. Lo mismo puede ocurrir con el corazón o con el esófago cuando es, en vez de ser un drenaje pleural, es un drenaje en el mediastino. Otra de las complicaciones y que tenemos que tener en cuenta es que se produzca una hemorragia. ¿Y cuándo nos tiene que alertar? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando por ese drenaje salgan más de 200 mililitros en por lo menos 2 horas. Si ocurre eso, tengo que avisar inmediatamente al médico. También dijimos que podía producir un edema pulmonar, o sea, acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿sí? O puede ocurrir un empiema. ¿Se acuerdan que dijimos que era un empiema? ¿Será, profe? Sí, por una infección purulenta, mucopurulenta. Purulenta, muy bien. También puede haber un enfisema subcutáneo. Un enfisema, ¿se acuerdan que les dije que era aire en qué espacio? Por la parte del... Por la parte del tejido celular. ¿Cómo? Muy bien, a ver, bien, sigan. No, solamente Muy es eso. bien. Pero a ver de nuevo, a ver si te ayudamos. ¿Cuál era? Que O sea, era un enfisema subcutáneo. era cuando había aire en el espacio. Del tejido celular tejido subcutáneo. Bien, cuando hay aire en el espacio del tejido celular subcutáneo, muy bien. Y esto puede ser porque se sale el tubo de tórax. Se sale el tubo y el aire pasa al tejido celular subcutáneo, ¿sí? También puede haber una infección respiratoria, alteraciones en la función respiratoria, debido al dolor, el anquilosamiento del hombro, porque no lo mueve al hombro, no hace esos ejercicios que nosotros dijimos, y cuando lo retiro, también puedo producir nuevamente un neumotórax. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que ver con respecto al retiro del drenaje? ¿Cuándo se retiran? Los tubos de drenaje se van a retirar cuando ya no drena más, ¿sí? O es mínimo el drenado, cuando las fluctuaciones en la cámara también cesan. Cuando el paciente respira normalmente y cuando le saco una placa y el pulmón está expandido. Miren, en esta imagen que yo les puse, acá está el neumotórax, ¿ven? Eso negro que se ve es el neumotórax, es el aire. El aire. Le pusieron un drenaje, ¿ven ahí cómo está el drenaje colocado? Sí. Salió el aire, fue al frasco bitubulado y el pulmón, mire cómo se expandió. ¿Y ahí empezaría a hacer burbujas, profe? Acá, cuando pongo el tubo que está el neumotórax. Claro, por eso le Cuando preguntaba ya- eso. Sí, acá sí. Sí, acá hace burbujas. Y cuando ya deja de hacer burbujas y no fluctúa y yo le saco una placa y veo que el pulmón ya se expandió, retiro el drenaje. ¿Sí? ¿De qué otra manera me puedo dar cuenta yo que el pulmón se expandió?
sin sacar En la- la Ya no burbujea. No, pero ya, yo lo que tengo que corroborar es que mi pulmón se expandió. Por una radiografía. Eso es fácil, por una radiografía, ya está otra cosa. Algo que pueda hacer yo solita como enfermera. Y a través de la observación. Lo miro y ya está. Por No, los, sí, por pero tomándole sí, los pero- signos, controlando los signos vitales. La saturación de oxígeno. no. Ocultándolo. Eso, ¿quién dijo ocultándolo? López. López, bien, ¿por qué Gracias, López, López? porque si me hubiesen dejado terminar de hablar iba a explicar eso, pero Ah, Porque al dar los golpecitos se siente que tiene aire adentro. golpecitos Claro. no, Sí. ocultar no son golpes, eso es percutir. Ah, claro. Ah, escuchamos con el estetoscopio. ¿Y qué va a pasar? Y se van a escuchar la silbilancia. No, sibilancia no, pues ya está normal. Miren, Mm. pasa esto, yo me pongo el estetoscopio acá. ¿Ven? ¿Dónde está la flechita? Sí. ¿Qué voy a ocultar ahí? El aire. Nada, el aire no se oculta, no voy a ocultar nada. Claro, no van a ser los ruidos respiratorios normales. Muy bien, Ah. no van a estar los ruidos respiratorios normales. Si yo pongo este mismo estetoscopio acá, voy a ocultar. Claro. Probablemente, ¿se acuerdan que los ruidos normales eran bronquiales, broncovesiculares y vesiculares? Probablemente yo acá oculte los vesiculares, pero voy a ocultar. Si yo no oculto, es porque no está llegando el aire, algo está pasando ahí. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, lo primero que yo como enfermero puedo hacer es ocultar a mi paciente. Digo, qué bárbaro, tiene buena entrada de aire. O sea, el neumotórax ya no existe y el pulmón se expandió. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Dedito, algo, bien. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que hacer para retirar el drenaje? Tengo que hacer algo que se llama maniobra de Valsalva. ¿Sí? La maniobra de Valsalva es una expiración forzada con la glotis cerrada. ¿Y cómo se logra? Tapándose la nariz. Me tapo la nariz y trato de expirar. ¿Sí? Y en ese momento se cierra mi glotis. Y en ese momento me sacan el drenaje, porque no entra aire. ¿Sí? No es lo mismo que yo digo, no entra aire, cierro la boca y por la nariz siempre va a entrar. Entonces, me tapo la nariz y hago una expiración forzada. ¿Sí? Cuando uno viaja en avión, ¿qué hace? Se tapa la nariz y traga. sí. Eso también es una maniobra de Valsalva. ¿Sí? Y es para producir el equilibrio en el oído medio y el oído interno. ¿Sí? Por eso uno dice, llévate chicle y masca chicles. Entonces, cuando hace esta maniobra, el médico retira el drenaje. ¿Vamos? Sí, profe, y una consulta. En el caso de que mi paciente no se encuentre lúcido o ubicado en tiempo y espacio. Le tapás la nariz y lo retiras. Le puedo tapar la nariz yo, perfecto. Gracias. De nada. Los cuidados que vamos a tener después de que le retiren el drenaje. Durante la primera hora, cada 15 minutos, voy a ir a controlar la respiración de mi paciente y ocultarlo. ¿Sí? Por si aparecieran algún signo o síntoma de un neumotórax. ¿Se acuerdan que dijimos
que una de las complicaciones era que cuando yo retiraba el drenaje, le hago un neumotórax. Entonces voy a tener cuidado con eso. Luego los controles se van a ir espaciando, ¿sí? Y si yo sospecho que se ha producido un neumotórax, le aviso al médico y pido de rayos que vengan a hacerle una placa. Eso tiene que ser rápido. Bien, y vamos a volver un poquito a lo que me preguntó Aruquipa. Aruquipa me preguntó, ¿qué hacemos si este drenaje se sale? ¿Sí? Si este drenaje se sale. Ven, este drenaje está solamente sujeto por un punto. Entonces el paciente se lo puede arrancar o se gira y se puede salir. Entonces, ¿qué queda acá? ¿Qué? Aruquipa, ¿me escuchás? Sí, ya te veo. ¿Qué queda acá? Acá queda una herida. Y por esa herida va a entrar aire. Claro. Y el neumotórax se va a hacer más grande y hay algo que se llama neumotórax a tensión, ¿sí? Que el pulmón se colapsan los vasos, los grandes vasos y el paciente se muere. Mucho ¿Sí? peor. Claro, se empeora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de tapar esto. Se puede tapar con gasa, pero la gasa va a seguir entrando un poco el aire. Entonces, lo mejor es una gasa vaselinada. Eso. Te pones una gasa vaselinada y la vaselina, como es un aceite, no deja pasar el aire. Por eso es vaselinada entonces. Claro, yo no entendía, ayer lo había comentado usted, pero no entendía por qué vaselinada. Ajá, No por eso, para que no permita el pasaje del aire. Y cinta, no, ¿cómo se llama el que usamos? Transport. Sí, eso. Tampoco es cuando vos pones la cinta, probá alguna vez, soplá y pasa. Aparte no se adhiere totalmente. Lo mejor es la gasa vaselinada. Ok. Sí, porque lo mejor sería el Tegader, pero no vamos a tener. Claro, eso. Yo pensaba lo mismo también, pero... Claro, no hay. Entonces, gasa vaselinada. ¿Sí? Entonces, uno siempre tiene que ser precavido. Entonces, uno, si sabe que va a tener un paciente con un drenaje de tórax, y pedí un sobrecito de gasa vaselinada. Y tenela en la mesita de luz de tu paciente. Probablemente nunca pase nada. ¿Sí? Porque no es algo muy cotidiano que suceda. Pero si sucede, vos ya la vas a tener ahí. Si vos te tomás como regla hacerlo, bueno, total, cuando tu paciente se va, vos te quedás con el paquetito. Y ya la tenés para el próximo paciente. ¿Sí? ¿Eso se compra, profe? Sí, la gasa vaselinada, sí. No, Vienen yo sobrecitos. no sabía. Sí, Pensé sí. que lo hacíamos nosotros, la gasa lo mojábamos. No, ya vienen las gasas vaselinadas. Si querés la podés fabricar vos también. Pero Okay. por lo general ya vienen y están estériles. ¿Sí? Okay. Bien, Sí, ¿alguna pregunta más de drenaje de tórax? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, profe, hasta ahora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con traqueostomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la traqueostomía? La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Quirúrgico. Eso significa que la realiza ¿quién? el médico. Médico. El cirujano. El cirujano. Cirujano. Un médico cirujano, no puede venir un traumatólogo a hacerme una traqueostomía, ¿sí? Tiene que ser un médico cirujano, ¿eh? Entonces, ¿en qué consiste la traqueostomía? Consiste en la apertura de la tráquea. Es una apertura en la tráquea. ¿Ven? Es una apertura en la tráquea. Acá está la tráquea.
Es una apertura en la tráquea, aproximadamente a la altura del segundo o tercer anillo traqueal. ¿Sí? Y se inserta por debajo del cartílago cricoides. ¿Saben? En los varones se nota más, el cartílago cricoides es como la nuez de Adán. Claro. Vieron que Sí, ustedes, los varones, tienen una nuez de Adán más prominente. Manzana. Desde la manzana, la nuez de Adán. De ahí Sí, sí. hacia abajo, acá abajo, esto que tocan acá, esto es la tráquea. Esto que está bien acá abajo. No acá, acá abajo. Eso es la tráquea. Entonces se hace una incisión entre el segundo y tercer anillo traqueal y ahí se va a colocar una cánula. Este tipo de procedimiento quirúrgico se debe realizar en quirófano. ¿Sí? La debe realizar un cirujano y se hace con anestesia local. ¿Mm? Muchas veces esta traqueostomía la realizan en terapia intensiva. ¿Sí? Porque una de las causas por las que se realiza una traqueostomía es cuando un paciente está muchos días en respirador. Cuando está muchos días en respirador se hace una traqueo. ¿Sí? Entonces por eso a veces se hace en terapia, pero debería hacerse en quirófano. Miren, ¿ven? Esta es la cánula de traqueostomía y se coloca, fíjense en cómo es, no es recta, ¿ven? Es curva. ¿Por qué es curva? Porque yo la coloco acá y no sigue derecho, sino que tiene una curva y hace esto. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven la curva? Sí, Esa, profe, profe, se mira. Y miren cómo queda después. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez un paciente con cánula de traqueostomía? No, jamás yo. Yo sí, Yo sí. yo sí también. Bien. Yo no, profe. Pero no sabía que tenía como un aparato, pero grande, parece. Parece ¿Qué? que es grande, ¿no? O No sea, te la entendí. cánula ese, que parece que es grande, Sí, no es muy grande. ¿no? ¿Grande en qué sentido? ¿Larga, decís vos? No, que parece que no se puede mover el cuello. No, porque no te abarca ¿No? el cuello, está acá nada más, y vos podés mover, Ah, y está acá adentro nada más. Lo que tiene es una claro, pero cinta que parece, ayuda a digamos. sujetarlo. El... Claro, ves acá, tiene como unas orejitas, y vos la cinta la llevas alrededor del cuello. ¿Sí? Bien, acá vamos a hacer algo que es muy importante, y es hacer una diferencia entre traqueostomía con S, traqueostomía con una S, y traqueotomía sin la S. ¿Ven dónde está la S? Después Sí, de profe. la O. Traqueos o traqueotomía. Si yo les digo, Profe, la traqueotomía puede ser que para, ¿cómo se llama esto? Para, la ¿cómo se que, dice? primero decime de nuevo, La traqueotomía. traqueotomía. Sí, esa es, por ejemplo, cuando una persona tiene las glándulas, las glándulas, ¿cómo se llaman las del cuello, profe? ¿Qué glándula? ¿Qué glándula? Para hacer biopsia, profe, ¿o no? las tiroides. Claro, esas, profe. No, pero las glándulas ¿No tiene tiroides nada que ver? están por fuera, ¿se acuerdan que vimos nosotros? Bueno, me olvidé yo, profe. Sí, que era en forma de mariposa. En el cuatrimestre pasado Ah, lo entonces vimos. no tiene ¿Ya nada que viste ver. la materia conmigo? ¿Viste final, No, López? no di el final, profe, yo no di final. García sos. No Ah, di bueno. final, así que seguramente me hubiese ido mal. Hoy, no en el instituto, pero en mi otro trabajo, que es en la facultad,
Me dijeron que los exámenes finales son presenciales. Así que imagínense, en el instituto todavía no dijeron nada, pero probablemente los exámenes sean Ay, no, que no digan nada. presenciales. Sí, yo fui, profe, a PP1 presencial y PP2. Pero No, no igual ya final. dijeron, ya Al dijeron final. en Sí, sí, al en final. en el instituto dijeron que están viendo, pero que por el momento no se sabe el tema de los finales, porque el drama es que abrieron todo, entonces ya la gente puede salir, puede ir a los recitales, puede ir a los boliches, puede ir al fútbol, puede ir todo, pero el tema es que todavía no podemos ingresar a las aulas. Entonces no saben si van a hacer o no. Lo más probable es que dijeron hasta ahora que sea por Zoom, pero no tienen todo definido al 100%. No, Vos pero te los acordate finales- lo que yo te digo, que va a ser todo presencial. Sí, profe, Sí, me porque acuerdo. de PP1 a PP2 presencial fue este año. Yo fui en marzo y otras compañeras también que ya estaban presenciales. Sí, El pero profesor le da agosto no fue presencial los No, exámenes. en marzo le digo. No, por eso te digo, pero en agosto, que fue claro. después, no fue presencial. Pero para mí, en diciembre va a ser presencial. Así que ahí nos veremos las caritas. Sí, seguro, profe. Face to face va a ser la cosa. Bien. La gota, Entonces, profe, Yo ¿no? por suerte ya la conozco. Entonces, la diferencia entre traqueostomía y otomía es el tiempo que permanece abierto. ¿Sí? Por ejemplo, en la traqueotomía es abrir la tráquea, sacar el cuerpo extraño y volverla a cerrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos la parotomía, por ejemplo, que abríamos y cerrábamos después de la cirugía? Sí. En cambio, la traqueostomía es abrir la tráquea, colocarle la cánula de traqueostomía y dejarlo al paciente con la cánula. ¿Sí? Una es permanente, digamos, por muchos días, y la otra es solamente abrir y cerrar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Cuándo está indicada la traqueostomía? ¿Cuándo la hacemos a la traqueostomía? Tenemos Por ejemplo, dos formas, sí. Por ejemplo, en pacientes con EPOC. No todo paciente con EPOC tiene una traqueostomía. Sí. Vos decís, yo conozco un montón de pacientes EPOC enfisematosos y que no tienen, andan por la vida sin traqueostomía, ¿eh? Ahora, si ese EPOC se complica, sí. ¿Solo Claro, por problemas respiratorios es o por No, otras cosas? Ahí vamos. La podemos clasificar en dos, electivas y terapéuticas. ¿Sí? Electivas, por ejemplo, por un traumatismo se rompe todo el maxilar. ¿Sí? Sale todo el maxilar del lugar. Este paciente va a tener inconvenientes, ¿sí?, en que el aire ingrese. Yo no le voy a poder poner un tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo hago que le llegue el oxígeno a sus pulmones? Le hago una traqueo, evito todo esto y le hago una traqueostomía. ¿Sí? En pacientes que yo sé que van a tener más de 10 días respirados, se le hace una traqueostomía. En vez de estar con un tubo endotraqueal, se le hace una traqueostomía. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Esto pasó mucho con los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID que estaban 10 días, más de 10 días, con asistencia respiratoria mecánica, le hacían una traqueostomía.
¿sí? En vez del tubo endotraqueal, por la boca o la nariz, una traqueostomía. También hay terapéuticas, o sea, para mejorar, para cuidarlo. Y en ese caso es en pacientes con insuficiencia respiratoria, pero que estén hipoventilando. ¿Ese sería ya por el EPOC o no? Sería con un EPOC, pero un EPOC muy importante. Claro. Claro, porque miren, cuando nosotros ingresamos el aire, ¿sí? Con nuestro oxígeno, pasa por la nariz, después de la nariz pasa por la faringe, después de la faringe pasa por la laringe, pasa por la tráquea y recién va a los pulmones. Entonces, si yo le hago una traqueo, se evita todo este pasaje. Claro. Como que va más directo. Sí, llega más rápido a los alvéolos para hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Se entendió entonces la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Bien. También puede ser por una obstrucción mecánica. Por ejemplo, un cuerpo extraño. Miren, acá esta persona se tragó un cuerpo extraño y se quedó en su laringe. O sea, el aire... ¿Eso puede ser en un chico cuando se atraganta con algún objeto? Sí, sí. Entonces, ¿ven? Acá no pasa el aire, porque está en la laringe. Entonces, la única forma que yo tengo es colocarle una cánula, ¿sí? En la tráquea. ¿Estamos? Sí, También puede ser por un edema de glotis. eso iba a decir. ¿Qué es la glotis? No, esa es la epiglotis. La glotis es lo que se llama la campanita, ¿no? No, esa No. es la ¿No? úvula. No, Ah, la úvula. ¿qué es la glotis? La glotis. ¿Las cuerdas vocales, profe? Andamos cerca, muy bien. No. No sé de dónde lo sacaste, pero está muy bien. La glotis está en la laringe. Claro. Está en la laringe la glotis. Entonces, fíjense, esto que se ve acá son las cuerdas vocales, falsas y verdaderas. O sea Y que sería esto- el agujerito que tenemos. La parte media de la laringe. Esto que pasa acá, se llama rima glótica, es la glotis. Cuando hay un edema de glotis, pasa esto, se cierra. Se cierra. Y por acá no pasa el aire. Y esto No. ocurre a esta altura, en la laringe. Entonces lo que se hace es colocarle una cánula para evitar esto. ¿Sí? Para evitar, claro, la tráquea. Antes de colocarle la tráqueo, le vamos a dar corticoides, hay muchas cosas para ver si este edema disminuye. Pero si no disminuye, va a una traqueostomía. Profe, ¿puedo hacer una preguntonta? Sí, Ahora viene la parte donde te toca prima. escucho. No, sí. La tráqueo. Una vez que le retiran el tubo endotraqueal, ¿eso después cicatriza solo o...? Porque siempre me hice esa pregunta y me dio vergüenza preguntarlo, pero... El tubo endotraqueal no es la cánula endotraqueal. Perdón, la cánula. El Una vez que tubo retiran todo... endotraqueal es el que vas para respirador, ¿no? Claro. La cánula sí, después se produce un cierre solo. ¿Sí? Ah, ok, Cierra por segunda. claro. Ah, ¿Sí? gracias, profe. Bien.
Y dijimos que otra de las formas o de las necesidades de hacer una tráqueo es cuando un paciente está con respirador. ¿Ven? Cuando ya lo tiene mucho tiempo. Claro, este paciente seguramente estuvo intubado y ahora terminó en una tráqueo. ¿Ven? Acá está la tráqueo. Acá está esto que se ve acá, es un tubo corrugado, que es esto celeste que se ve acá, ¿sí? Y está conectado a un respirador el paciente. Claro, porque al tener tanto tiempo el respirador como que lesiona, ¿no? Claro, no el respirador, lo que lesiona es el tubo endotraqueal. Claro, el tubo endotraqueal lesiona. Ajá. Porque el tubo endotraqueal, fíjate, va a pasar, si está puesto en la boca, la faringe, la laringe. Claro, y entonces todo eso mucho tiempo se lesiona, las cuerdas vocales. Por eso, vieron cuando un paciente lo operan y le hacen anestesia general, el paciente se queja de que le duele la garganta. Claro, pero no sabe que le pusieron un tubo. Un tubo endotraqueal. Claro. ¿Sí? El tubo endotraqueal es el que irrita. Claro, sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué se necesita para colocar una traqueostomía. Lo que se necesita es un equipo de aspiración de secreciones. Siempre tu paciente traqueostomizado va a tener muchas secreciones, pero muchísimas secreciones, porque está muy cerca del árbol bronquial. Entonces, siempre va a tener muchas secreciones. Entonces, siempre tenés que tener un equipo de aspiración. Tenés que tener la cánula de traqueostomía. Ya la vamos a ver desglosada esta cánula de traqueostomía, que tiene un calibre que puede ir de 6 a 10, según el tamaño de la persona, ¿sí? Una caja de instrumental, un camisolín estéril, es una técnica de quirófano, es una técnica estéril, una compresa estéril, ¿sí? Se llaman esas compresas compresa fenestrada, es una compresa y tiene un agujero en el medio, una fenestra, ¿sí? Y eso se pone sobre el cuello y solo queda para trabajar el agujero, la ventana que tiene, ¿sí? Guantes estériles, gorro y barbijo, antiparras, porque por todas las secreciones que tiene, solución antiséptica, solución estéril perirrigación, ¿sí? Para después poder aspirarlo, anestésico local, acuérdense que hablamos de la silocaína, en este caso cinepinefrina, jeringa de 5 a 10 centímetros, una mascarilla y un tubo en té. Acá hago hincapié, pero rotundamente en el tubo en té. ¿Sí? Porque supongamos que nosotros tenemos a nuestro paciente, ¿sí? Tiene la cánula de traqueostomía y yo le tengo que poner oxígeno. Federico, ¿cómo le pondrías el oxígeno? ¿Cómo que se lo pondría, profe? No entiendo. Claro, ¿cómo le colocas el oxígeno en la cánula de traqueostomía? Y conectándole, ¿cómo se dice? La máquina de respiración de... No, oxígeno, un tubo de oxígeno. Tu paciente necesita oxígeno. Vos a un paciente que necesita oxígeno y que no tiene una cánula de traqueostomía, le pones una mascarilla y le pones el oxígeno, ¿sí? Claro. Bien, pero acá no le podés poner una máscara. No, pero se puede conectar ahí directamente a este que se ve acá, ¿o no? A la traqueostomía, ¿no se puede conectar? Sí, Acá o acá, sí. le conectás directo al oxígeno. Sí, ¿no se puede? Pregunto al resto de tus compañeros, ¿está bien lo que dice? Yo creo que sí, Sí, profe, se lo puede primero- conectar No, un oxígeno ahí. piensen, no está bien, piensen.
piensen por qué Mónica dice que no está bien. Y por eso sería el tubo en T, porque va a entrar por el otro orificio. ¿Por qué? Ah, ya me mató ahí. Ah, bueno. Sos rápida para deducir, pero quiero fundamentación. ¿Y por qué no? No, Bueno. pero si no se puede poner por ahí, No, tendría porque, que ser a por ver. el orificio de arriba. Por uno se va a aspirar y En por el realidad, otro, ¿no? Tirar, Claro, si No. se aspira no se puede poner oxígeno. no. Ah, entonces, no sé. Me ¿Qué doy. pasa? Profe, ¿el tubo en T nos dijo que conecta las dos ramas alveolares? Violares. No, estamos en la traqueostomía. Ah, la traqueostomía, perdón. ¿Qué pasa si yo le conecto a esa cánula? Mi paciente, ¿por dónde recibe aire? Solamente. Por la Por la cánula. cánula. ¿Qué pasa si yo a esta cánula le conecto el oxígeno? Y va oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y va a recibir mucho Oxígeno. oxígeno y no Y va no a sale poder el dióxido de carbono. eliminar el dióxido de carbono, tal cual. Lo voy a inflar a mi paciente. Tal Claro. cual, no queda como un globo. Lo inflo, porque yo estoy haciendo esto. Lo inflo al paciente, lo mato al paciente. Entonces por la tráqueo va a entrar el oxígeno y por el otro va a salir. No, por la tráqueo Entonces- no, por el tubo en T. Ah, Claro, por el tubo en T, tiene razón. Yo le pongo un tubo en T a mi paciente, por un lado entra el oxígeno y por el otro sale el Sale el dióxido. dióxido. Siempre Claro. tiene que haber El respirador o el oxígeno, lo que sea. ¿sí? claro, una salida una Siempre salida. Claro, porque si no, lo que vos hacías, Federico, es darle y lo inflas a tu paciente. Claro, eso en el caso de que necesita oxígeno nada más, ¿no? Claro, y si tiene una tráqueo va a necesitar oxígeno. Seguramente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Eso es muy importante para No, ustedes. profe, explíquelo de enfermeros. vuelta. A ver. El paciente, mira, ¿ves? El paciente tiene una cánula. Y Sí. esto que ven acá es un tubo en T. Por un lado entra el oxígeno y por el otro lado va a salir el dióxido. Pero entonces va directamente por el mismo orificio. Es la misma cánula. Sí, a eso te referís. Está bien, sí, eso es lo que quería, lo que no entendía. Mirá. Esta es la cánula de traqueostomía, ¿sí? Está colocada la cánula de traqueostomía. Yo a esta cánula le coloco un tubo, denme en tiempo, así me sale más o menos potable. Le coloco un tubo en T. Claro, en ¿sí? uno va a entrar el oxígeno y el otro va a salir el dióxido Por de acá carbono. va a entrar el oxígeno. ¿Sí? Va a entrar el oxígeno a mi paciente. Y por acá va a salir el dióxido de carbono. Ya entendí, profe. ¿Todos entendieron? Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante porque como les dije que era muy importante el drenaje torácico, es muy importante saber que va un tubo en T, porque si no lo matan al paciente. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Profe, en todas las traqueotomía va todo en tubo en T para poder hacer esto. Para poder pasarle oxígeno, sí. Ahora, si le dejas la cánula de traqueostomía sin nada, sin oxígeno, no necesita oxígeno, no necesita No el necesita un porque tubo en el T. aire que viene de afuera Entra solo. entra y sale. Es como respirar por la boca. Ah, bien. Entonces, en ese caso, únicamente si el paciente necesita oxígeno, va a un tubo en T.
Si no, no. Sí, si no, no. Tal cual. Bien. ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ¿cómo es una cánula de traqueostomía? Una cánula de traqueostomía está compuesta por 3 partes. Una parte externa, que es esta, ¿sí? Va a ir adentro, pero la cánula, esta es la parte externa. Después está una parte interna, que es esta que ven acá, y un obturador. Esta y esta van adentro de la cánula. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Una cánula externa, una cánula interna que va por adentro de esto, y un obturador. ¿Sí? Cuando se coloca la cánula, tiene que ir la cánula y el obturador. ¿Ven que tiene como una bolita acá? ¿La ven? Esta bolita que tiene acá. Sí, sí, se mira. ¿La ven o Sí, agrando la imagen? Un Se ve poquito, profe, perfecto, sí. agrándelo. Sí, la Se vemos. ve. Bien, Sí, entonces, profe, se ve, se ve. esto, al colocarla acá, sobresale, es como un mandril, ¿sí? Es como un mandril, sobresale. Entonces, cuando la colocan, no lastima. Y después que la colocan, se saca. ¿Sí? Como bien me dijeron ustedes, la cánula externa tiene unas orejuelas que se van conectadas con un cordón o con una cinta y se ata alrededor del cuello. Esta cánula externa también tiene un balón interno y un balón externo. ¿Vieron como la sonda Foley? Sí. Que tiene el balón y después tiene como un balón externo que uno insufla, ¿sí? Y Sí. pasa el aire a este balón. ¿Vamos hasta ahí? ¿Es para que se ajuste? Bien, ahí está muy buena la pregunta, porque no es solo para que se ajuste, no es la principal función. Miren, acá les puse solo 2 cánulas externas. ¿Sí? ¿Ven? Lo insuflo por acá, ¿ven? Insuflo esto, y esto hace que se insufla el balón. Pero no es para que no se salga, eso es... En realidad es para que no lastime. No, yo tengo la cánula, yo tengo mi tráquea, no sé cómo mostrarle, yo tengo mi tráquea, ¿sí? Sí. Va la cánula, ¿ven? No abarca todo, no cierra por completo. Entonces, por los costados sale aire. Ah, Claro, ¿ven? para que no Por salga los al aire, costados. entonces. Por los costados va a salir el aire. Y si tiene secreciones, van a salir Bueno, las secreciones también. por los costados. Entonces, el balón lo que hace al inflarlo es que se adhiere contra las paredes de la tráquea y por los costados de la cánula no sale nada. No sale ni aire ni secreciones. Ah, bien, profe. ¿Sí? ¿Paola? ya ¿Entendés? entendí. Sí, profe. Bien. Entonces, esto es importante. No quiero que en el examen me digan que se insufla el balón para que no se salga. La principal Se insufla función el es balón no... para que no salga el aire y no salgan secreciones. Muy bien, esa es la función del balón. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso, porque si no Entonces siempre dicen para que no se salga. entonces lo que le vamos a decir es para que no se salga. Y ahí vamos a tener Claro. un 0 más grande que mi apellido. Bien,
Entonces, miren, acá está la cánula, ¿ven? Y acá está insuflado el balón. ¿Ven cómo se pega contra las paredes de la tráquea? Ah, ahora se ve mejor. Y ahí sí. evita las salidas de secreciones y de aire. Bien, tal cual. Muy importante. Tenemos dos tipos de balones. ¿Sí? Balones de alta presión y balones de baja presión. ¿Sí? Los de alta presión se pegan mucho, hacen mucha fuerza contra la tráquea, entonces a veces la lesionan. Y cada tanto lo tenemos que desinflar y volverlo a inflar, y desinflar y volverlo a inflar. ¿Para qué? Para evitar que lastime las paredes de la tráquea. Entonces, lo mejor es usar los balones de baja presión. ¿Sí? ¿Cómo sé yo la presión? Acá, en estos reservorios, te dicen la presión. ¿Sí? Y si vos lo querés desinflar, lo tenés que desinflar desde acá. ¿Estamos? Bien. Estamos, profe. Ya son hora de recreo que nos repasamos, porque ya son 1:30. Pero bueno, estábamos entretenidos. Descansamos 10 minutos y comenzamos, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Hasta luego.
Hola, buenas tardes, tanto tiempo sin verlos. Fue una Hola, profe, eternidad. buenas tardes. Una barbaridad. Me entusiasmé porque me estoy contactando con la abogada para la jubilación. Entonces me contestó y yo dije, ay, me contestó, ya presentó todos los papeles. Oh, no, todavía no puedo. Qué suerte, pensó que ya se iba a librar de todos nosotros, ¿vio? Ay, yo dije, no los veo en diciembre. Sobre todo de acero, dijo, ay, mi libro de acero. Qué suerte. No los veré en marzo entonces. Bueno, ay, pero qué pena, profe. Porque Bueno. sacando que está bueno que se jubile y todo, usted es como el libro gordo de Petete. O sea, todos los docentes del instituto, todos le van y le preguntan a usted porque sabe un montón. Incluso la licenciada Casimón nos dice, no sé, no estoy muy segura. ¿Por qué no le preguntan a Mónica? Mónica sabe todo. No es cierto. Es verdad, profe, es verdad. Son Usted porque mentiras. es perfil muy bajo, pero es verdad. Todos los profesores del instituto tienen un nivel de usted que es... Lo que pasa es que yo era la directora de todos ellos, entonces, bueno, porque yo era directora de la carrera de enfermería. Pero un día me enfermé y decidí priorizar mi salud al instituto, entonces me quedé solo como docente. Está bien, profe, pero el conocimiento no lo tuvo como directora, el conocimiento lo tuvo por tu trayectoria gigantesca en la enfermería y dando clases. Por trabajar, sí, por trabajar. Lo que pasa es que hay muchos que son docentes y nunca trabajaron de enfermera o de enfermero. Entonces nunca tuvieron un paciente, nunca le lavaron la cola a un paciente, nunca colocaron una vía a un paciente. Claro, del librito podemos hablar un montón, pero si no lo Claro. vivimos, Hay que estar al lado del cuestión. paciente, tal cual. Tal Muy cual. bien, vamos terminando, así terminamos. Hoy tenemos que terminar tráqueo. Para el lunes no nos vamos a ver, el miércoles, el miércoles. empezar con electro. Yo les voy a dejar un ejercicio de electrocardiograma para que ustedes lo hagan como tarea. Para el miércoles ya lo tienen que traer resuelto. ¿Sí? No se moleste, profe, tranqui. Descansa el fin de. No. Van a ver que les va a gustar. Después se entusiasman. Ah, bueno, si es así, ¿podemos conectar un cable a 220 y hacer tipo electroshock a alguien? Sería genial. ¿No? Bien, Ufa. vamos. Manejo y cuidados de la traqueostomía. ¿Sí? La manipulación de la cánula debe realizarse con normas de asepsia y usando guantes estériles. El manejo de la cánula de traqueostomía es como hacer una aspiración. Ustedes saben que la aspiración de secreciones es un procedimiento estéril. Aunque el paciente no esté con una cánula y ustedes lo aspiren por la boca, eso se considera procedimiento estéril, porque la vía aérea es estéril. ¿Sí? Entonces, siempre se hace con guantes estériles y con la sonda de aspiración estéril. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. El otro punto que también es sumamente importante es la humidificación del aire. ¿Sí? Entonces, siempre el aire que ingresa por esa cánula de traqueostomía tiene que estar humidificado, porque ustedes saben que si uno se echa aire, se seca. ¿Sí? Si yo me echo aire, abro la boca y me echo aire en la boca, va a llegar un momento en que no voy a tener saliva, se seca. Entonces, si yo a mi paciente le pongo oxígeno seco, va a secar las secreciones. Va a ser muy difícil después aspirarla. Por eso siempre el oxígeno que se administra a una persona tiene que ser humedecido. ¿Sí? Y la otra forma también es... Pero, profe, ¿el oxígeno no siempre está humidificado? No.
No siempre está humidificado. Hay algunos lugares donde el oxígeno, vos le pones lo que se llama el chupete, ese, la mamadera, para humidificar el oxígeno. Ah, cierto, tiene razón, sí. Porque el tubo de oxígeno, el oxígeno sale seco. Vos hacés que el oxígeno pase por esa mamadera y esa mamadera lo humidifica. ¿Ah? Es verdad. Bien, entonces, en algunos casos también es necesario hacer una instilación. ¿Esto qué significa? 2 o 3 gotitas de agua por la cánula de traqueostomía y eso humidifica las secreciones, pero no más de 2 o 3 gotitas porque ustedes lo están mandando al respiratorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ojo, no es un chorro. No, son 2 o 3 gotitas. ¿Sí? Exactamente. Bien. La cánula de traqueostomía tiene que mantenerse en la misma posición, ¿sí? Nosotros vimos cuál era la posición de la cánula de traqueostomía. En esta posición, porque si se mueve puede lastimar. ¿Sí? Entonces es importante conservar la posición de la cánula de traqueostomía. O sea, profe, tiene que estar bien sujetado para que no se mueva. Sí, la sujetamos, acordate, con las alitas que tiene acá. Esta es la sujeción de la cánula. No el balón. El balón no la sujeta la cánula. ¿Qué hacía el balón, Nora? ¿El balón? Justamente le iba a preguntar, profe, que repite esa parte porque no la había entendido. Paola. Era para que se insufla el balón para evitar que se obstruya la cánula. No. Jessica. No. Era para que no salgan las secreciones ni el aire, profe. Claro, para que no salgan las secreciones ni pierda el aire. ¿Sí? Muy bien, López, prestó atención, ¿eh? Muy bien, López. Siempre. Entonces, esta instilación... La respuesta, profe, cuando usted dice... ¿Cuál sería la pregunta de examen, por ejemplo, para qué se insufla el balón? Sí, entonces el balón yo le tengo de una que decir, traqueostomía. para que no salgan las secreciones ni el aire. Claro. Bien. Hacia el exterior. Bien. Entonces, cuando se instila, se hacen esas instilaciones para mantener húmedo el tracto respiratorio, pero también antes de la aspiración. ¿Sí? Yo instilo esas gotas, hago vibración, ¿sí? Hago que vibre, entonces al vibrar se mueven esas secreciones y yo lo puedo aspirar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer antes de aspirarlo? Le instilo las gotitas, hago las vibraciones, y antes de aspirarlo, ¿qué hago? Ya lo vimos a esto. ¿Qué hacemos antes de aspirarlo? ¿La vamos a poner en una posición adecuada? No, ¿qué más? No, ¿qué más? Tenemos que hidratar al paciente. No, escuchen. Esperen un cachito, esperen. ¿Qué pasa cuando yo coloco la cánula de aspiración adentro de la cánula de traqueostomía? ¿Qué le pasa a mi paciente? ¿Se puede llegar a broncoaspirar? No, ¿cómo se va a broncoaspirar? No puede respirar. No puede respirar. Bueno, no es lo mismo. No respira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tenemos que hipoventilar, algo de eso. No, al revés. Hiperoxigenar. Hiperventilar, claro. Y tenemos que hiperventilar al paciente.
No, aumentamos, ¿se acuerdan que yo les dije hay que aumentar la cantidad de oxígeno? Aumento la FiO2, ¿se acuerdan cuando vimos la FiO2? Aumento la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, le pongo más oxígeno para que sature bien y cuando yo pongo la sondita puedo aspirar, la saco y mi paciente no desatura. ¿Sí? Porque si yo no lo hiperoxigeno antes, el paciente desatura. Le baja la concentración de oxígeno en sangre. Entonces siempre recuerden, antes de aspirar una cánula de traqueostomía, lo tengo que hiperoxigenar. ¿Por qué? Para que no desature, o sea, para que la saturación de oxígeno no caiga. Ah, claro. ¿Sí? O sea, lo correcto sería, profe, ¿cómo? ¿Hiperoxigenar es? No. ¿Sí? Hiperoxigenar al paciente antes de colocar una sonda para aspirar. ¿Sí? Antes de aspirarlo. Antes de aspirarlo sería una contestación correcta. Sí. Yo tengo que decir, antes de aspirar a mi paciente, primero voy a instilar unas gotas de solución fisiológica para ablandar las secreciones. Lo voy a hiperoxigenar y después lo aspiro. ¿Se entendió? Sí, profe, estoy anotando. Bien. En el otro punto, en el punto 5, dice, brindar apoyo psicológico al paciente, dado que se va a encontrar provisoriamente sin su voz. ¿Por qué? ¿Que no va a salir la voz, profe? Sí, no va a poder hablar el paciente. ¿Por qué? Porque va a estar con la traqueostomía. ¿Por qué? Porque va a estar con la traqueostomía. Sí, pero ¿y por qué? Porque esté con la traqueostomía no puede hablar. Y porque afecta las porque cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. claro, tienen. No. ¿Dónde ¿No? está colocada la cánula de traqueostomía? Está en el... En el segundo y tercer aro del... Por la La glotis. cánula de traqueostomía está colocada acá en el segundo o tercer anillo traqueal. Y la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, está acá arriba. La cánula está acá abajo. Y acá está la laringe, que están las cuerdas vocales. Porque ¿Por no qué? llega Sí, pero el aire a la boca, profe, entonces se corta el aire en la tráqueo. Ahí andás, Nora, mejoralo un poquito. no puede enviar aire para hacer vibrar las cuerdas vocales. Claro, No. eso mismo. Porque la voz se forma por nuestras cuerdas vocales. Y el aire no ingresa por la boca. El aire va a ingresar por la tráquea. Entonces, al no ingresar el aire, las cuerdas vocales no pueden formar las palabras. Claro, el aire no pasa por las cuerdas vocales, profe. Claro, pasa por debajo. ¿Ven? Acá está la tráqueo. Y acá están las cuerdas vocales en la laringe. Hay que hacerle toda una reeducación para que él aprenda a manejar el aire que le ingresa por la garganta para poder hablar. Y hablan todo así los pacientes. ¿Sí? Y en ese caso, Y profe, algunos, ahí voy, espera, un segundito. Y algunos se compran un aparatito, ¿sí? Que se lo colocan acá y sirven de transmisor de la voz. Sale una voz muy metálica, pero pueden emitir sonido. ¿Sí? Sí, Marisol. no, solo decía que en ese caso tendríamos que darle un cuaderno, una hoja, un pizarrón, ¿no? Sí, Como para que se muy pueda importante. comunicar
el paciente o en todo caso algún botón por si quiere llamar, ¿no? Claro, Capaz siempre alguno. es importante. ¿Se acuerdan que los otros días me decían un teléfono para que el paciente llame? ¿Sí? Pero es mejor un intercomunicador, porque si el paciente tiene un tráqueo no va a poder hablar. Entonces está bueno. Pero todo eso hay que explicárselo al paciente, Profe, como siempre decimos, profe, antes de la, esperá, ya voy, antes de la cirugía. Ya va, Milton, antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir, cuando vengas con tu traqueostomía, al principio no vas a poder hablar, no te desesperes, te dejo una campanita, si no tengo un botón, y te dejo un cuaderno con un lápiz para que vos me escribas acá tus necesidades. Pero tranquilo, vas a recuperar tu voz, pero de a poco. ¿Sí? Sí, Milton. profe, no puedo enviar el parcial por el campo, no sé si lo puedo mandar por el mail. Estoy intentando y Sí, no pero ¿y puedo. por qué no lo podés mandar? ¿Qué pasó? Justo, bueno, y 58 lo quería mandar, pero no me deja, no sé, como que se traba, me hice error la página, no sé. Bueno, mándamelo a mi mail, pero ya, porque ya son y 2 Sí. minutos. Es que no sé su email. No sé. Romolí 2002, Sí, ¿cromo? ¿Cómo? Ro de Rodríguez, Sí, Romolí sí, 2002 sí, sí. @yahoo.com.ar. Listo, bro. Ahí lo mando. Bueno, entonces, como yo les dije, después del tráqueo siempre tienen muchas secreciones los pacientes. Entonces es necesario aspirar al paciente enseguida, ¿sí? A los 10 o 15 minutos y después cada 30 minutos. Pero al principio tienen muchas secreciones y el paciente se ahoga con las secreciones. Por eso siempre alrededor del tráqueo se ponen gasas, ¿sí? Porque las secreciones, si alguna vez van a ver o vieron, salen las secreciones y moja toda la piel del costado. Y la secreción es ácida por lo general e irrita mucho la piel, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, ¿y cuál es el motivo de que se le hace muchas secreciones al paciente con un tráqueo? Y lo que pasa es que el tráqueo está muy cerca de los bronquios. ¿Y eso Entonces, produce secreciones? Claro, porque la tráqueo es un cuerpo extraño, entonces irrita todas las cilias. ¿Sí? Entonces producen muchas secreciones. Entonces, Bien, profe, gracias. a veces esas secreciones están teñidas de sangre, pero bueno, es normal que al principio, ¿sí? Porque a veces lastima, erosiona. ¿Sí? Ajá. Claro. Ajá. Pero bueno, por eso digo yo siempre que enfermería es muy importante y es muy importante contarle todo antes. Porque después cuando ocurre, después que viene, imagínense, viene con un tráqueo que no puede respirar, que como ahora yo voy a respirar por acá y no voy a respirar por mi nariz. Hay muchas cosas que los ponen locos. Te quiero hablar y no puedo hablar, no me sale la voz. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Bien, ahí está lo que hablamos hoy de hiperoxigenar al paciente, ¿sí? De mantener siempre la humidificación, y eso que yo les puse ahí en rojo es muy importante. Siempre tener una cánula a mano en caso de urgencia. Porque ¿qué pasa si mi paciente enloquece y se arranca la cánula de traqueostomía? Yo esa misma cánula no se la puedo colocar, porque acuerdan que dijimos que es estéril, ¿sí? El procedimiento es estéril. Entonces tengo que tener otra cánula para colocarla inmediatamente. ¿Sí? Esas son
precauciones que tenemos que tener nosotros como enfermeros. Y por último, las consecuencias fisiológicas que produce una traqueostomía. Lo primero, produce inflamación de las vías aéreas. Después, otra de las cosas que produce la tráqueo es aumento de la viscosidad de las secreciones. Lo que decíamos recién. La traqueostomía aumenta el riesgo de tener una infección. Cuando hacen una Tanto, profe, la infección puede tener en los pulmones o la infección en los bronquios. En los bronquios o también en una infección acá. ¿Cómo era que se llamaba, profe, la herida de la tráquea? ¿Tenía un nombre? No, en la incisión. En la incisión de la tráquea también Sí, puede hacer una pues, infección, ¿no? Sí, tal cual. Pero vos acordate siempre esto, porque yo se los digo, pero a veces por ahí no con tanto machacar y machacar. En los pulmones no va a estar la infección, primero va a estar en los bronquios, porque estamos hablando de los bronquios, del árbol bronquial, los pulmones recubren los bronquios. ¿Sí? Claro, Bien. entonces la infección en los bronquios sería no en los pulmones. Claro. Después va a haber alteraciones de las cuerdas vocales, porque mi paciente no puede hablar, ¿sí? Por sus cuerdas vocales. Después va a haber dificultades para la deglución y alimentación, ¿sí? Porque a pesar de que esto no toca el aparato digestivo, está adelante del esófago. Entonces, cuando el alimento va, produce, ¿no? Y después va a haber un retraso en el habla y en el lenguaje. Profe, le hago una consulta. En lo que es la dificultad para la deglución, el paciente va a tener una dieta, o sea, un Sí, tipo una de dieta más alimento blanda. más blanda, ¿no? Los primeros líquido. días, hasta que él se acostumbre a la cánula. Claro, no va a comer un asado, obviamente. No, no, qué rico, pero no. No, Le daban de comer un asado, imagínate. Bueno, dos cosas voy a hacer ahora. Voy a revisar que me hayan bajado los parciales, ¿sí? Así que me voy a demorar un ratito con eso, y ustedes mientras tanto vayan entrando en gestión. Bueno, profe. Bueno, profe. El sábado hago asado en casa, profe, puede venirse, está invitada. Me voy a Vacío. Córdoba, pero si no, encantada. Bueno, Voy profe, por la lamento. profe, no te preocupes. ¿Aruquipa? Yo dije, ¿Aruquipa no? Pero venga, Aruquipa, venga que es bienvenido. Muy bien. Bueno, los dejo un ratito.